en la computadora, ya la dejo grabada y vamos a empezar. ¿Se ve el PowerPoint de fondo que dice virus de la poliomielitis? Pónganlo en el chat cualquier cosa. Bien, perfecto. Ahí está. Ahora sí, bien. Vamos a empezar con justamente un virus que en el escenario de las enfermedades que nos han azotado a través de la historia ha sido muy importante porque justamente las primeras vacunas que surgieron contra estos agentes infecciosos una de las primeras fue la vacuna Salk, que en su momento se decía a virus muerto. Recuerden que esa palabra no existe. La vacuna que tenemos hoy es la Sabin-Oral, y es una vacuna a partir del pasaje de estos agentes infecciosos por repliques en células y que de alguna manera se denomina a virus atenuado. Hoy en día prácticamente la enfermedad está prácticamente erradicada del planeta, ¿sí? Hay casos hay brotes. El año pasado hubo un brote de virus, de poliovirus, justamente de la poliomielitis, y fue un lugar donde no había llegado la vacuna. La vacuna Sabin, son esas gotitas que se dan al recién nacido, que tiene ciertos refuerzos y que está hecho con virus que son atenuados, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. La familia es Picornaviridae, son virus muy chicos, ¿sí? Fíjense que el género es enterovirus, son virus entéricos, van a estar en el sistema digestivo del hombre, que de alguna manera, ¿sí?, ha pasado por el sistema digestivo, y normalmente en el adulto inmunocompetente que está vacunado, esta enfermedad no hace ninguna infección, ¿sí? Sí en los niños cuando no hay vacunas, ¿de acuerdo? Sí en los niños cuando no hay vacunas. Si la vacuna no está presente, podemos tener un brote. Son virus muy chiquitos, como dije recién, ¿sí? Fíjense que son de 20 a 30 nanómetros, y son de cadena sencilla, son virus de ARN, es decir, o de RNA, que de alguna manera su replicación se va a hacer o se va a dar, como vimos en la clase pasada, en el citoplasma de la célula. No son envueltos, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque recuerden que los virus sin envoltura son los que atraviesan el sistema digestivo. Cuando veamos el COVID vamos a ver que a pesar de que este virus entra por la vía, puede entrar por los alimentos, de ahí generalmente el lavado de manos, que es lo más importante, la replicación es orofaringea, es decir, la replicación se va a dar en la faringe, de ahí entra el sistema general. Estos virus tienen, vamos a ver, dos tipos de replicación, y como son desnudos, atraviesan justamente la barrera del pH del estómago. Ahí está lo importante, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las enfermedades que vemos generalmente son virus que, al atravesar justamente la parte más crucial, que es el estómago, debido al pH y las enzimas que están en el estómago, las proteasas, la pepsina estomacal, los virus envueltos generalmente no pueden atravesar la barrera digestiva, entran por vía parenteral o por vía erógena. En cambio, estos virus entran por la vía digestiva. Vamos a ver que hay una primera replicación viral en la faringe, pero los virus que son de alguna manera con los alimentos deglutidos, si llegan al intestino, hacen su segunda replicación viral en las placas de Peyer. Eso es muy importante, ¿sí? La transmisión es fecal-oral. El hombre, si tiene contacto con, digamos, con alimentos que estén contaminados con materia fecal de otros hombres, obviamente, ¿sí?, por una mala higiene de las manos o de los lugares en donde se procesan los alimentos, obviamente, una mala
una mala salubridad. En este caso, solo tenemos que tener mucho cuidado justamente y con la capacitación del manipulador, porque es acá donde si no hay una buena higiene de las manos cuando va al baño, eso lo traslada después a los alimentos. ¿Está claro esto? Con lo cual, sí, esto es muy importante porque es un mecanismo, sí, eficiente de transmisión. Fíjense que eso es lo que les dije, afecta a menores de 5 años de edad. El mayor riesgo está dado generalmente en chicos muy chiquitos, menores a 2 años. Por eso les dije que en el adulto o en el adolescente no es una enfermedad que pueda traer consecuencias. Bien, ¿cómo es el cuadro? Ustedes recuerden que para que esto se produzca tenemos que tener un individuo que no ha recibido la vacunación, primero. No he escuchado nunca, no he leído casos de gente que sea resistente a la vacuna, porque puede haber casos, pero no los hay. La vacuna es eficaz. Entonces, una vez que ingresado al sistema digestivo los alimentos con partículas virales, recuerden que acá habíamos hablado de que los virus no se replican en los alimentos, es decir, que una pequeña carga viral es suficiente y necesaria como para poder enfermarnos. Es así que justamente cuando ingerimos vamos a tener justamente una invasión del tejido linfoide en la zona de la faringe, por eso les dije la zona orofaringea, con lo cual acá se da la primera replicación. Algunos de los virus, ¿sí?, pasan directamente al sistema digestivo. Los que se replican en el sistema linfoide, en el tejido linfoide, y pasan a circulación general, produciendo una primer replicación de este virus, se habla de viremia primaria o primer viremia, donde acá aumenta el número de virus, aumenta lo que se llama en la jerga médica carga viral, es decir, el número de copias del virus en el organismo. Eso es la carga viral. Ahora, los que pasan al sistema digestivo, cuando atraviesan el estómago, porque son desnudos, y llegan al intestino, invaden justamente la pared del intestino a nivel justamente de lo que les dije hoy, de las placas de Peyer y de los ganglios, en donde se vuelven a replicar y ahí se da la segunda viremia. Ahora, como pasan a circulación general, estos virus tienen tropismo. ¿Qué quiere decir tropismo? Que los virus se van a dirigir a un tejido diana final para poder, de alguna manera, hacer la afección general y el cuadro sintomático, en donde acá voy a ver dónde se da justamente el cuadro clínico en el paciente. Y estos virus tienen tropismo por las células del sistema nervioso. Justamente las células de las astas anteriores de la médula espinal, con lo cual por eso pueden producir la parálisis motora que estamos clínicamente justamente ¿sí? Acostumbrados a ver en los casos que son terminales, en los casos donde el virus ya hizo todo el ciclo infectivo, hizo necrosis de las células, ¿sí?, de las células nerviosas, no hay pasaje del impulso nervioso y se produce la parálisis motora. ¿Hasta acá está claro? ¿Se entendió? Si no, repito. Fíjense que dije muchas palabritas que quedaron ahí dando vuelta, pero que son importantes para entender el tema. ¿Está? Si hay alguna duda en lo que dije, pregúntenme, porque hay mucha clínica en todo esto. ¿Ninguna? Sigo. Bien. Ahora, de alguna manera, el resultado de toda esta replicación, ustedes recuerden que el virus lo que hace es, entra a una célula, utiliza la célula como una maquinaria para a nivel metabólico producir más virus. Es decir, que un virus que entra en la célula produce miles de copias, ¿sí? Ahora, esa diseminación por todo el organismo llega al sistema nervioso central. Y es de ahí que al localizarse en las neuronas, y justamente neuronas que tienen que ver con la acción motora, producen necrosis. Recuerden que no es lo mismo necrosis que apoptosis. Cuando hablamos de apoptosis hablamos de muerte celular programada. Cuando hablamos de necrosis estamos hablando justamente de la muerte celular no programada por un fenómeno que puede ser, por ejemplo, una infección, en este caso.
El fenómeno que vamos a encontrar a nivel anatomopatológico, es decir, cuando uno hace la histología del tejido, es una cromatolisis, es decir, la ruptura de la célula nerviosa, y un proceso inflamatorio importante alrededor de la lesión. Es decir, que acá vamos a encontrar justamente, ¿sí?, un proceso con un gran número de células que tienden a defendernos, pero que no lo pueden hacer. De ahí que se localizan, como les dije hoy, en las astas anteriores de la médula espinal y en los ganglios. Ahora, fases. Tenemos primero una poliomielitis menor, que generalmente es un cuadro en el cual de 3 a 5 días podemos tener una inflamación faríngea, un cuadro que puede producir, por ejemplo, dificultad al deglutir, eso se denomina odinofagia, cuando hay un dolor, cuando uno traga, que es ese dolor que tenemos como un dolor de garganta, bueno, eso es odinofagia. Generalmente puede haber febrícula, es decir, la fiebre que no pasa de los 37,5 grados centígrados, puede haber anorexia y puede haber malestar general. Esto no es fíjense que no son síntomas clásicos, ¿sí? No son síntomas diferenciales. Por eso ustedes cuando estudien, ojo, y esto es para los finales y para los parciales, no todo trae dolor abdominal, diarrea y náuseas, ¿sí? Sino que hay ciertos tipos de síntomas que son justamente los clásicos síntomas diferenciales, que me ayudan a un diagnóstico diferencial, a poder diferenciar esta patología de otra. Ahora, en este caso, fíjense que la febrícula no es exclusiva, la anorexia tampoco, y sí la odinofagia me está mostrando ya un cuadro que puede cursar con este tipo, ¿sí?, de, digamos, de cuadro clínico, pero que no es, de alguna manera, ¿sí?, diferencial de otros. Bien. Poliomielitis mayor, si ese cuadro sigue adelante, generalmente luego de 2 a 3 días vamos a tener, ¿sí?, y esto obviamente dependiendo del sistema inmune del individuo, porque por ejemplo, en un individuo que está vacunado puede haber un síntoma, ¿sí?, que no llega obviamente a una poliomielitis. Ahora, si no hay vacunación, si no hay un cuadro del sistema inmune que nos pueda ya defender contra este virus, ustedes recuerden que no para todos los virus tenemos vacunas, solamente para muy pocos, con los cuales para los que tenemos es muy importante vacunarnos porque justamente es lo que nos va a ayudar para poder no enfermarnos, ¿sí? Una vez surgido esto, tenemos una poliomielitis mayor, que va desde una forma no paralítica hasta una forma paralítica, ¿de acuerdo? La forma no paralítica cursa con fiebre, ya no hay febrícula, hay fiebre, dolor de cabeza, es decir, cefalea, y mialgias, dolor muscular. ¿Qué son parestesias? Parálisis. Cuando hablamos de parestesias podemos hablar, por ejemplo, de una parálisis de cierta parte de un miembro, por eso hablamos de hemiparestesia, un lugar. Cuando hablamos de hiperparestesias es cuando hay, ¿sí?, parálisis muscular de cierto tipo de músculos que ya es general. Por eso hay hiporexia, hay náuseas, hay vómitos, puede haber constipación o diarrea, rigidez de nuca, justamente por todo el cuadro meningio, y puede haber parálisis con reflejos conservados, que es decir, que cuando yo golpeo en la rodilla al paciente, la rodilla todavía se mueve, hay reflejos, los reflejos están conservados, pero hay ya un signo de parálisis motora. Si esto pasa, el individuo se recupera de 3 a 10 días. Si no se recupera, surge la forma paralítica, que es, como les dije hoy, la forma más grave, es decir, el cuadro terminal cuando hablé hoy al principio, ¿sí? Ese cuadro va a dar de los síntomas anteriores, vamos sumando sintomatología, hasta que pueda haber, obviamente, reflejos que son bien del sistema nervioso, como ansiedad, excitabilidad, un dolor muscular intenso, debilidad muscular, y ahí sí hay disminución o directamente abolición y del reflejo, y aparece directamente la parálisis motora, que normalmente se da en los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Es decir, es el paciente que vemos generalmente en silla de ruedas, porque no puede mover desde la cintura hacia abajo,
Por eso, justamente donde están las antas anteriores, en donde el virus hace necrosis, mata las células nerviosas, no hay el pasaje nervioso desde el cerebro hacia los miembros inferiores. ¿Hasta acá está claro? Bien. Otro tipo de patología que puede generar es una poliomielitis vulvar, muy rara, pero que puede pasar, donde los ciclos son mucho más encefálicos, donde acá directamente puede haber varios signos como agitación, delirio, parálisis del paladar blando, puede haber parálisis a nivel orofaringio, el individuo pierde la vocalización porque no hay función muscular para poder hablar, para poder vocalizar y mover justamente las cuerdas vocales. Puede haber también una voz nasal, es decir, ya cuando hay una parálisis a nivel de toda la zona en el cuadro de atrás del paladar blando. Puede haber acúmulo de secreciones, babeo general, dificultad al deglutir, etc. Pero es bien vulvar, porque justamente afecta al bulbo, ¿sí? Por detrás, justamente, ¿sí? O sea, conjuntamente con el sistema nervioso, ¿sí? Bien. Como complicaciones de lo anterior, obviamente, sí, porque como está la parte muscular comprometida, puede haber insuficiencia respiratoria, obviamente, puede haber hipertensión arterial, porque faltan justamente los mecanismos de el nivel o la homeostasis de la presión arterial, puede haber arritmia cardíaca, choque parorrespiratorio y la muerte del paciente, ¿sí? Ya les digo, es una forma muy rara, pero en los libros está y puede pasar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma de prevención? Fundamentalmente, en este caso, el plan de vacunación infantil. Es fundamental, ¿sí? Por eso hacer una contracampaña de esta campaña que se está hablando a nivel mundial de la no utilización de vacunas, ¿sí? Es muy importante porque los seres humanos, a partir de que ciertas patologías en el escenario causan enfermedad, para eso se diseñaron las vacunas. Las vacunas están hechas justamente para que el sistema inmune aprenda a diferenciar justamente un patógeno por medio de una vacuna y después lo puede atacar cuando el patógeno entra realmente. Porque en la vacuna supuestamente vamos a tener o el patógeno o partes del patógeno, ¿sí? O el patógeno atenuado, partes del patógeno. Puede haber, por ejemplo, vacunas que están hechas con fracciones celulares, ¿sí? En el caso de las bacterias, o en el caso de los virus con parte, por ejemplo, de la membrana o de la cápside. Es decir, que en síntesis lo que producimos es una defensa contra la infección, ¿de acuerdo? De ahí les puse que la vacuna anterior era la vacuna Salk y hoy en día es la vacuna Sabin oral. Ahí le puse como están los libros, que dice a virus muerto, recuerden que esa palabra ya no existe, ¿sí? Es muy vieja, entonces hoy lo que vemos son virus atenuados. La vacuna Salk estaba hecha con virus tratadas con formalina, que lo que hacía era, de alguna manera, destruir la infección y presentamos al patógeno, pero sin generar ningún cuadro. En este caso, si la vacuna virus atenuado, el virus está atenuado y lo que generamos es una mayor efectividad en la vacuna porque es un virus que no tiene las herramientas para poder enfermar. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Puedo pasar de tema? ¿Se entendió? ¿Ninguna duda? Pregunten por el chat, que tengo el chat acá abierto, por si hay alguna duda de lo que dije. Bien, si no hay, sigo. Bien, ahí tiene un enterovirus, fíjese una microfotografía. Y partículas virales, fíjense que acá la resolución se da únicamente por justamente microscopía electrónica, si no, no podemos hacer una buena resolución o magnificación de las partículas virales. Bien, virus de la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad endémica. Tenemos en el país y tenemos en el lugar, en Mar del Plata, todos los años tenemos casos de hepatitis A. La hepatitis A, ustedes fíjense que las hepatitis son varias. A, B, C son las más comunes, no A, no B, etcétera. D, hay varias letras para poder clasificarlas.
Por regla general, las que son vocales, es decir, la A y la E, se transmiten por alimentos. Las que no son vocales, que son consonantes, cuando uno dice, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis D, esas hepatitis se dan por vía parenteral. Hepatitis B también, ¿de acuerdo? Todas por vía parenteral, contacto sangre directamente o fluidos, como el semen, por ejemplo, también, ¿sí? En el caso de la hepatitis C y la hepatitis B también, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, cuando hablamos de hepatitis, las que son vocales se dan su contagio, su diseminación, y la entrada es por vía digestiva, es decir, que también salen por vía digestiva. Esta enfermedad es muy importante porque justamente los manipuladores de alimentos tendrían o deberían de estar vacunados para hepatitis A. La hepatitis A no es una enfermedad que tenga dentro del plan de vacunación la obligatoriedad, y debería de estar. Todos tendríamos que estar vacunados para hepatitis A. Los agentes de salud estamos vacunados para hepatitis B, justamente porque contacto con sangre o por un tema de bioseguridad y de forma de poder, de alguna manera, evitar el contagio con muestras que puedan tener virus de hepatitis E, por eso se dan las vacunas, se dan 3 vacunas con un periodo de 27 días cada una, y esa entra por vía parenteral, entra directamente por vía de contacto con muestras. Ahora, la hepatitis A entra por vía digestiva. Y como entra por vía digestiva, los manipuladores de alimentos tendrían que tener mucho cuidado si ellos en algún momento tienen hepatitis A de no diseminarla. ¿Cuál es el problema de esta patología? Tiene 2 graves consecuencias. La primera es que el periodo de incubación es muy largo, con lo cual el paciente ya puede tener el virus, ¿sí?, en la materia fecal, diseminarlo y no enterarse, porque hasta que los signos clínicos evidencian el cuadro, ¿sí?, patológico o anatomopatológico, yo no puedo decir que el paciente está enfermo y él no lo puede saber tampoco. De ahí el plan de vacunación. La otra gran consecuencia es que en algunos casos, y yo he sido testigo de esto porque en el hospital nos ha pasado, esta hepatitis puede terminar en una hepatitis fulminante, ¿sí? En algunos casos, muy pocos por suerte, pero puede llegar a ser grave. ¿Por qué? Porque puede terminar con un fallo hepático, y esto ser criterio ya de trasplante de hígado, con lo cual, en niños estoy hablando, les digo por mi experiencia en el materno. Por eso generalmente hay que tener mucho cuidado con esta patología, ¿sí? Generalmente trae un cuadro clínico que se resume, un periodo de convalecencia y luego ya está, ¿sí? Pero en algunos casos puede traer graves consecuencias. Bien, vamos al virus. También es un virus chico, también de la familia Picornaviridae, son hepatovirus en vez de enterovirus. Vamos a ver que su foco, ¿se acuerdan que los virus anteriores lo producían como última etapa en el sistema nervioso? En cambio acá tienen directamente predilección por el hepatocito, es decir, por la célula hepática. Ahí se van a diseminar y ahí se van a reproducir en forma alarmante, ¿de acuerdo? El género es Heparnavirus y son enterovirus tipo 72, el sistema de clasificación, no importa. Son esféricos, tienen también un tamaño muy chiquito, 27 a 28 nanómetros, por eso no los podemos ver al microscopio, y son icosaédricos. También son desnudos, ¿de acuerdo? No sé si está por ahí, pero también son desnudos. Tienen también una molécula de ARN monocatenaria, es decir, una sola hebra, que genera una sola proteína que después se cliva, se corta, para poder hacer los capsómeros y poder hacer directamente, sí, el ensamblaje y la liberación de los virus a través de la lisis celular. Bien, su infectividad, fíjense que se puede perder por calentamiento, es decir que generalmente la cocción elimina las partículas virales, eso es línea general, no soportan la cocción, no es como las bacterias que pueden esporular. Los virus en general, sí, por lo menos por lo que tenemos hasta ahora, no soportan los tratamientos térmicos convencionales, ¿sí? Fíjense
que de 80 a 100 grados en 5 minutos y parcialmente 60 grados 1 hora. Es sensible también al formol, en diluciones, a la luz ultravioleta y generalmente a ebullición o directamente a autoclave. Resiste a algunos implementos como el éter, porque son desnudos. El éter, recuerden que es un solvente orgánico, disuelve membranas, en cambio acá no hay membrana, y además también a los ácidos, con lo cual puede atravesar la barrera digestiva. El cloro, como en líneas generales, también actúa como una sustancia que lo puede inactivar. Lo mismo pasa con el virus del HIV. Bien. Transmisión igual que el otro, vía fecal oral. Por la vía que entra es por la vía que sale. Los alimentos obviamente se van a contaminar por contaminación con personas que puedan estar enfermas, ¿sí? Por una mala higiene, por un mal tratamiento. Acá es muy importante el tratamiento de las heces, ¿sí? Muy importante cuando tenemos una persona enferma, ¿sí? Que tenga su propio, ¿sí? Set de, digamos, de cubiertos para poder consumir alimentos, etc. Una muy buena higiene de todas las prendas, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque vamos a encontrarlo, ¿sí? En la materia fecal, y de ahí puede pasar a la ropa, puede pasar a los fomites, con lo cual de ahí nos podemos enfermar. Se da generalmente con una mayor prevalencia en preescolares, y generalmente la etapa en el año en la cual yo voy a encontrarlo es en esta etapa, generalmente desde acá hasta septiembre. A veces puede haber brotes en verano, pero generalmente se da más en esta época. La incubación, fíjense ahí, de 15 a 50 días, es muy larga, entonces no puedo saber. Nosotros en el hospital generalmente cuando ya teníamos un chiquito con hepatitis, un nene con hepatitis, generalmente todos los hermanos y en toda la casa ya estaban todos infectados, ¿sí? Porque generalmente para cuando se llegaba al diagnóstico, por una cuestión de contacto, y esto también se puede dar en guarderías, se pueden dar en colegios, etcétera. Y se da fundamentalmente, como estamos hablando de materia fecal humana, donde hay generalmente pozos ciegos y el agua se extrae del pozo, se extrae de bomba. ¿Sí? El pozo ciego, recuerden que es una cámara en donde generalmente se acumula la materia fecal. Pero los pozos en algún momento se pueden fracturar por diferencias de temperatura, con lo cual al fracturarse, eso se puede llevar a la napa freática y desde ahí puede ir hasta el agua que bebemos y de ahí ingerirlo. ¿Está claro? Por eso es muy importante tener un control, ¿sí? Exhaustivo de del agua que bebemos. Fíjense, por ejemplo, ustedes han visto ya los criterios de inocuidad y de calidad. Si yo tengo agua, por ejemplo, ¿sí? Que supongo que está contaminada y la voy a mandar a poder verificar en un laboratorio si el agua es potable o no, no voy a buscar virus de hepatitis A. Voy a buscar ¿qué? Un indicador de contaminación fecal, por ejemplo, Escherichia coli. Si en esa agua encuentro Escherichia coli, ya no me importa, ¿sí? Saber si está o no el virus de la hepatitis A. No lo voy a buscar, tampoco lo voy a encontrar, porque tengo que hacer pasajes celulares. Y es mucho más fácil un indicador de contaminación fecal como Escherichia coli, por ejemplo, que es el indicador gold standard de preferencia, porque si está, quiere decir que hay materia fecal. ¿Está claro esto? Con lo cual, si yo supongo que un pozo tiene de alguna manera, ¿sí? Una contaminación por ejemplo, un pozo ciego que me está drenando hacia el suelo y llega a la napa freática, esa agua, ¿sí? Contaminada, y la voy a beber, entonces la mando a analizar y al analizarlo me van a decir que, por ejemplo, el agua o no tiene o sí tiene coliformes fecales compatibles con Escherichia coli. ¿Está claro esto? Si no voy a buscar el virus de la hepatitis A, pero ya con encontrar Escherichia coli, ese pozo lo tengo que clausurar. Sí, tengo que hacer un pozo nuevo. ¿Quedó claro esto? Eso es muy importante, ¿eh? Porque eso vincula con el tema que vieron con Verónica. Bien, ahora, una vez que el virus entró al sistema circulatorio, llega hasta el hígado. Y en el hígado comienza la multiplicación. Comienza la infección.
la inflamación. De ahí que vamos a encontrar hepatomegalia, agrandamiento de la zona donde está el hígado, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez que se da el proceso inflamatorio, el virus puede salir por vía biliar y llegar a la materia fecal, y desde ahí llegar hacia directamente el exterior y contaminar todo lo que les dije recién. ¿Quedó claro? Muy importante esto, que lo sepan, porque es la forma de poder prevenir un brote, por ejemplo. Bien, evolución clínica. El cuadro es muy característico, ¿sí? Tenemos 3 fases, y esto por favor, porque siempre lo tomo. Una fase pre-ictérica, una fase ictérica y una fase post-ictérica o de convalescencia, ¿sí? La palabra general en los libros dice post-ictérica o convalescencia. Yo prefiero convalescencia cuando lo lean, porque a veces puede haber todavía pigmentación en la piel, ¿de acuerdo? Puede haber ictericia. Ahora, la fase preictérica, es decir, no vamos a ver ictericia en el paciente, se da, obviamente por la infección, fiebre. Puede haber fatiga, puede haber hiporexia, puede haber cefaleas, puede haber afección de las vías respiratorias superiores, justamente por compresión a través de la inflamación del hígado, puede haber diarrea, náuseas, vómitos, y acá comienza a ver el síntoma clínico diferencial, la hepatomegalia. Por eso el médico, cuando el paciente va al consultorio, lo hace acostar en forma horizontal y le palpa el hígado. La palpación hepática es el primer síntoma que generalmente me evidencia un agrandamiento del órgano, y esto hablando de que hay una inflamación. En la fase ictérica ya no hay fiebre. ¿Y qué es lo que pasa acá? Y mucha atención. Acá lo que ocurre es que el virus, cuando se multiplica en las células presentan en su contexto partículas virales en antígenos de histocompatibilidad clase 1. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? El sistema inmune alertado va a reclutar linfocitos citotóxicos que van a atacar a las células hepáticas y las van a destruir para eliminar la infección viral. Con lo cual, no es el virus que hace el daño celular, sino es el propio sistema inmune. De ahí que aparece ahora la fase en la cual comienzo a ver ictericia, es decir, comienzo a ver aumento de la pigmentación en las manos, en la conjuntiva, en la planta de los pies, etcétera, con donde comienza a aparecer la ictericia, es decir, la presencia de bilirrubina de tipo directa, que es la que de alguna manera ya está conjugada y puede ver la pigmentación, ¿de acuerdo? Sigue la hepatomegalia y puede haber acolia. ¿Qué quiere decir acolia? Materia fecal sin color. ¿Por qué? Porque hay una inflamación hepática, hay contracción de los canalículos biliares, entonces la bilis ya no se drena hacia la materia fecal, sino que por la inflamación hay menor pasaje de ácidos biliares a nivel de justamente el intestino. Eso produce materia fecal con poco color, del tono blanquecino. No es blanca, pero pierde color, ¿de acuerdo? Y además puede haber coluria. ¿Por qué? Porque hay aumento de la bilirrubina disuelta, conjugada, y esto hace de que ahora aparezca en la orina. Se filtra por el riñón y la vemos en la orina. La orina color Coca-Cola, es decir, de color fuerte. En la guardia, generalmente cuando hemos recibido una orina de este tipo, se le coloca una tira, no se mira sedimento, solamente se informa presencia de pigmentos biliares, nada más, porque esa orina tiene virus de hepatitis A. Después hay que ponerle lavandina y hay que desinfectar el material. ¿Está claro esto? Antes de descartarlo por una cuestión de bioseguridad. De ahí que las alteraciones que voy a ver en el individuo son aumento de la bilirrubina a expensas de la directa. A ver, clínica médica. Cuando hablamos de bilirrubina, la bilirrubina es el producto final de degradación del grupo hemo.
¿de acuerdo? El grupo hemo es el grupo que está siendo el grupo que en el eritrocito y con la hemoglobina, en esa molécula, capta el oxígeno. Como los glóbulos rojos, ustedes ya saben, se degradan de alguna manera en 120 días, mueren por apoptosis y son renovados constantemente, en algún momento ese grupo hemo se tiene que reconstituir, entonces va a un proceso en el cual, no voy a hacer todo el proceso, va pasando por varios estándares, ¿sí?, de degradación y termina en bilirrubina. Esta bilirrubina pasa por el hígado y en el hígado se le agrega un grupo azúcar, se conjuga. La bilirrubina que va al hígado es la bilirrubina indirecta. Va sola no, la lleva la albúmina porque no es soluble. Cuando se conjuga en el hígado, se transforma en soluble, en directa. La palabra directa o indirecta es por un método de laboratorio que se puede medir directamente o indirectamente. Cuando lean, la bilirrubina directa es la conjugada, es decir, la que tiene el grupo azúcar, y la que es indirecta es la no conjugada, la que todavía no lo tiene y no es soluble en plasma. Si yo sumo las dos, me da la bilirrubina total. Entonces, en el laboratorio se detecta la total y la directa. La indirecta se saca por cálculo. ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Con lo cual yo lo que voy a tener es un aumento de la bilirrubina directa. Y por eso el paciente se pone amarillo. ¿De acuerdo? Por eso lo veo amarillo en la conjuntiva, lo puedo ver en las plantas y después a nivel general. De ahí que también, como hay destrucción hepática, no solo aumenta la bilirrubina, sino que aumentan las transaminasas hepáticas. Si te han visto química biológica, las transaminasas son enzimas que pasan un grupo amino de un aminoácido a otro. Y estas enzimas, ¿sí?, no están solamente en el hígado, pero acaban a aumentar a expensas justamente de la glutámico pirúvica, no de la glutámico oxalacética, o sea, de la GPT, ¿de acuerdo? Como aumenta más la GPT, se halla mucho más, 20 o 40 veces por encima del valor de referencia, sabemos que el individuo está cursando una hepatitis en ese momento y luego comienzan a desaparecer estos síntomas y uno por eso en la fase de convalecencia sigue al paciente con la medición de la bilirrubina y la medición de las transaminasas. En los casos de hepatitis fulminante, las transaminasas están muy por encima, por ejemplo, el valor de referencia es hasta 50. Nosotros hemos encontrado en el hospital pacientes con 5.000, con 7.000, con 8.000 unidades por litro de transaminasas hepáticas, donde ya parte del hígado está destruido y hay que ir directamente a un trasplante hepático. ¿Se entendió hasta acá? Forma de prevención, ¿sí? El virus es mucho más resistente al calor que algunos virus entéricos y mucho más resistente al secado. Por eso hay que tomar medidas efectivas para evitar la contaminación fecal. De ahí que yo les decía recién de poder tener ya una noción si el agua puede estar contaminado, los manipuladores pueden cursar con la enfermedad, de ahí, por ejemplo, la vacunación de los manipuladores que tendría que ser obligatoria, ¿está claro? Bien, el uso de la vacuna es generalmente la forma más eficiente, ¿de acuerdo? Y por eso les dije ahí que las personas que trabajan con alimentos tendrían que tener la inmunización pasiva para poder, activa, perdón, para poder, hacer la vacunación, para poder estar seguros de que no van a cursar con esta enfermedad. Bien, hasta acá, ¿sí? No los voy a cansar más. Nos encontramos después de las vacaciones de invierno. Vamos a terminar de ver gastroenteritis viral. Si quieren pueden leer algo, pues yo les dejé papers, ahí ya están en la plataforma esos. Y sí les voy a dejar un material nuevo sobre el COVID-19, para que estén bien informados a través de esta pandemia, ¿sí? Bueno, descansen, tengan buenas vacaciones, algunos seguramente van a rendir finales, así que bueno, suerte en los finales y nos veremos después del receso de invernal, ¿sí? Gracias y hasta luego. Descansen. Chau, chau.